El invitado especial, personajes que hacen noticia en Amena Charla con Rodrigo Ariza. Entrevistas Canica hoy con el excongresista Carlos Alonso Lucio. Doctor Carlos Alonso, muy buenas tardes y bienvenido a los micrófonos de canicaradio.com. Rodrigo, muy buenas tardes, me alegro mucho de estar con ustedes en este momento y bueno, feliz de poder compartir estas ideas e inquietudes del momento en esta tarde. Hemos querido contar con su sapiencia, con sus conocimientos, con sus experiencias de lo que es la situación del país. Colombia en este momento está atravesando por muchas corrientes ideológicas en las personas. No han estudiado para esto la mayoría de los colombianos, pero se están volviendo expertos, diría yo, en opinar de un lado y de otro. Están alabando algunas ideas y también están dejando por debajo otras. Esto por la desinformación que de pronto tiene el país. Pero lo que Canica Radio quiere con esta entrevista, doctor Carlos Alonso, es poder dilucidar algunas ideas confusas que tienen los colombianos. Usted como excongresista, como persona de conocimientos, de experiencia, pues queremos que nos diga ¿cómo ve la situación de Colombia políticamente hablando? Y si de ahí desprendemos, hay muchos otros temas como tema económico, como tema de sociedad. Pero ¿cómo ve usted en este momento a Colombia? A ver, Rodrigo, yo creo que antes de aproximarse uno, digamos, al debate de las ideas, al debate de la política, siempre es importante aproximarse primero a intentar interpretar lo que ocurre, a intentar una aproximación a la realidad. Y efectivamente nosotros estamos pasando por un momento que tiene muchos problemas sociales, problemas de dificultades que están viviendo las familias, las personas en los campos, en las ciudades, frente a la cotidianidad de sus vidas, a lo que significa alimentarse, a lo que significa poner a estudiar a sus hijos, a lo que significa la seguridad en las calles y en las veredas, a la realidad de la esperanza y la desesperanza que siempre tiene que estar de presente en la lectura del momento que vive el alma de una nación. Luego tenemos que partir, en primer término, de que tenemos problemas, y que son problemas que en algunos casos han venido agudizándose, la realidad de la pandemia, la realidad de hechos de violencia social que se han vivido en los últimos años. Sin lugar a dudas han constituido lo que podríamos denominar traumas, preocupaciones, dolores en el sentimiento general de la gente. Y eso, pues sin lugar a dudas, determina lo que posteriormente ocurre en el debate político o en las reflexiones sobre lo que ocurre en la economía o en tantas cosas, aún del espacio internacional, cuando no solamente Colombia, sino el conjunto de la comunidad internacional mira hechos que son francamente aterradores, que creíamos las generaciones que hoy vivimos que ya habían sido superadas históricamente en el mundo, y vemos aterrados, digamos, esa invasión, esa agresión, esa inhumanidad, esa demencia que está ocurriendo hoy, por ejemplo, en el pueblo ucraniano. Sin lugar a dudas, esas realidades pues marcan una mayor intensidad, unas búsquedas y, si se quiere, un cierto grado de pasionalidad mayor en el campo de la política. Eso a veces se llama polarización, a veces se llama radicalización, y todo eso contribuye, entre otras cosas, a que, sin lugar a dudas, estemos viviendo un momento de cierto deterioro importante de la calidad del debate político, lo cual redunda en confusión, lo cual redunda en descriterio social para ir tomando las decisiones en un momento, digamos, tan preciso y tan definitorio como es el momento electoral de presidencia de la República que estamos viviendo en Colombia. Luego, la realidad compleja arroja que exista un debate político apasionado, complejo y confuso, y
coincide, lamentablemente, con que a su vez estamos en un momento electoral que le suma, digamos, las realidades propias de los procesos electorales que tienen que ver con, bueno, con las contradicciones, con los insultos, con las pasionalidades y muchas veces con las iras y los odios que estamos observando en este momento en el panorama político. ¿Puede haber algo de cierto en la afirmación que no se está buscando la presidencia a la izquierda y la derecha, sino Petro y el candidato de Uribe? A ver, yo no miro, a mí me parece que esa no es la geometría fundamental del momento político, independientemente de las fuerzas que ocurran o que surjan en un momento dado de la política y de la historia de un país. Lo primero que tenemos que mirar, a mi juicio, es qué pasa con nuestra nación, qué pasa con nuestra nacionalidad, con nuestro pueblo, con nuestra sociedad, en nuestros territorios, con nuestras comunidades. Porque al final, tanto lo que termina eligiendo como lo que termina ocurriendo es la realidad de esa sociedad que ojalá avance y que ojalá pueda no caer en un abismo. Es decir, la preocupación siempre, independientemente de quién gane como persona o como fuerza política, es si la decisión que toma un país constituye un avance o le significa un error y un retroceso. Después de eso, empiezo sí a observar, digamos, los actores del camino. Yo creo que en este momento el tema no se dirime entre Petro y los amigos de Uribe. Yo creo que en este momento la preponderancia de la incidencia política del expresidente Uribe no es definitoria. Yo creo que en estas elecciones el protagonismo no pasa por el presidente Uribe, sino que ha habido, digamos, un cambio de protagonistas, un cambio de reglas del juego políticas. Luego, yo no creo que en este momento uno pudiera definir que el tema es entre uribismo y antiuribismo o petrismo y antipetrismo. Pero también tenemos que pensar, identificar la idea, doctor Carlos Alonso Lucio, que si el poder llega a ser de la izquierda, el protagonista puede ser el actual gobierno, porque no ha sido un buen gobierno, porque la gente de pronto está cansada de lo mismo. Yo coincido con usted. A mí me parece que este gobierno ha tenido enormes vacíos, ha cometido errores que han sido esenciales, son evidentes, están sobre la mesa. Para empezar, hablemos de ese tema de las reformas tributarias que todo el mundo le dijo que no lo hiciera y que terminó estallando en un caos social que no supo manejar tampoco. Sí. ¿No es cierto? Digamos, para hacer una lectura al rompe. No obstante, Rodrigo, me parece que al margen de las críticas que no pueda hacerle al gobierno del presidente Duque, me parece que es paradójicamente uno de los gobiernos menos incidentes en la determinación de lo que pueda seguir adelante. Es decir, sin lugar a dudas, en la conducta política va a estar presente un malestar de un amplísimo sector del país por el gobierno de Duque. No obstante, el gobierno tampoco va a ser el factor determinante para escoger uno u otro camino. Yo pienso que en este momento hay otra serie de consideraciones que van a estar mucho más sobre la mesa que el tema del gobierno nacional o que el tema del presidente Uribe. Pero es que con el tema político y el futuro de Colombia se ha llegado a resumir el tarjetón en solo dos nombres, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, pero hay otros candidatos que pueden tener cosas mejores que estos dos. Bueno, eso sí, es decir, claro, es decir, hay personas que opinan que hay opciones de que les puede gustar ir más el candidato Rodolfo Hernández y van a votar por él, o que van a votar por Ingrid Betancourt, o que van a votar por Sergio Fajardo. Claro que los va a ver, y son colombianos, y son fuerzas y están en su derecho democrático de pensarlo. No obstante, lo que uno mira, digamos, sobre lo que está ocurriendo hoy, sobre lo que muestra, digamos, una lectura del país, es que realmente hacia la segunda vuelta, que muy probablemente la habrá, la tendencia conduce a que serán elegidos tanto Federico Gutiérrez como Gustavo Petro.
Bueno, es una tendencia que están manejando los medios, es una tendencia que están manejando las cabezas visibles, tanto de la derecha como de la izquierda. Pero, ¿por qué no hacemos una retrospectiva en unos minutos, doctor Carlos Alonso Lucio, y recordemos cuando usted dejó las armas, estando en el grupo M19, y se lanzó a hacer política con un éxito que no lo ha tenido ningún político en Colombia? Y no solo usted, sino las personas que entregaron las armas del M19 y llegaron al Congreso. Recordemos que estuvieron en la reforma que se hizo a la Constitución. ¿Qué pasó con esas ideas? ¿Qué pasó con esos ideales? ¿Por qué se cambiaron? ¿Por qué las cosas se convirtieron en lo que hoy están, que nadie quiere saber del M19? No hablemos de la guerrilla, del M19. Sí, a ver, Rodrigo, esa pregunta que usted plantea es una pregunta bastante importante. Entre otras cosas, porque cuando uno se pone a mirar en retrospectiva, estamos hablando de una Colombia que ocurrió hace 30 años. Nosotros firmamos la paz en el año 90. Prácticamente, digamos, la vida del M19 como organización armada fue una historia de entre 1974 y 1989-90. En aquel momento había una Colombia realmente muy distinta, y en un país además en el cual no tenemos desde hace casi 40 años clases de historia, ni siquiera en los colegios para empezar. Muchas de las generaciones que hoy tienen, digamos, de 50 años hacia abajo, no recuerdan ni siquiera eso que ocurrió en el país hace 30, 35 años. Era un país totalmente distinto. Era un país, por ejemplo, absolutamente bipartidista. Venía, digamos, de la experiencia del Frente Nacional, que constituyó la fórmula de solución a eso que se llamó la violencia política de los años 50 en el país. Había nacido, digamos, tenía mucho vigor el tema del movimiento guerrillero nacido en los años 60, y no había vivido temas y crisis telúricas como las que vivió la nación después. Por ejemplo, todo el tema de la violencia, la irrupción, el crecimiento, la corrupción, etcétera, todo lo que ha provocado el narcotráfico en la historia de Colombia. El posterior surgimiento, toda la violencia generada desde la cosa paramilitar, que fue tan, digamos, en su momento más crucial, tan terrible y tan dramático para nuestra sociedad. No existía un mundo globalizado como el que empezó a surgir precisamente después de los años 90, a propósito de los desarrollos tecnológicos, de los cambios de las relaciones internacionales, etcétera. Luego estamos hablando, digamos, de dos circunstancias distintas. ¿Por qué hoy el M19, en términos de su memoria, porque ya no existe el M19, no existe el M19, uno podría decir que dejó de existir por el asesinato de Carlos Pizarro en el año 90? En la memoria actual, mucha gente dice M19, guerrilla, tragedia, corrupción, violencia, narcotráfico. Y lógicamente esa sola analogía hace que hoy haya, digamos, una mirada muy distinta frente al M19. Pero en aquella época era totalmente distinto. El M19 en los años 80 alcanzó a tener, lo registraban en aquella época las firmas encuestadoras, un 85, 86, 87% de simpatía nacional. Y además, digamos, las actuales generaciones no diferencian lo absolutamente distinto que fue el M19 de las experiencias guerrilleras posteriores. Para ponerle un ejemplo concreto, la FARC. De hecho, el M19, por ejemplo, no era una guerrilla marxista y comunista. Era un movimiento armado que planteaba unas reformas absolutamente hacia la democracia. De hecho, fue por eso que nosotros hicimos la paz. Y le hicimos la paz en los 90, cuando mucha gente no entendía. De hecho, las otras guerrillas no la hicieron en los 90, porque ellos apostaban a otro modelo, una cosa marxista clásica. Y nosotros considerábamos que la salida para Colombia era la democracia, y que la democracia no podía ser el fruto de un resultado militar, ni de una búsqueda de derrotados y vencedores, sino una búsqueda de un acuerdo. Por eso nosotros, desde el año 90, propusimos el diálogo nacional, que posteriormente logró sintetizarse en el acuerdo de paz nuestro y pasar a la Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente que, como usted lo menciona ahora, el M19 hace la paz, sale a las elecciones de la Constituyente y saca mayor votación por encima de los partidos tradicionales. Es decir, logró un enorme respaldo
distintísima de lo que ha ocurrido ahora, donde las FARC tienen curules, pero porque las negociaron en una mesa, pero no han alcanzado a superar los 50.000 votos, nunca, que no les daría ni para una sola curul. Distinto de la experiencia del M-19, que les repito, cuando el M-19 sale, saca la mayor votación del país. Se dice que dentro de la guerrilla la palabra compañero o amigo es lo mismo que hablar de camarada. ¿Eso es cierto? Y si es cierto, doctor Carlos Alonso Lucio, ¿por qué no apoyar las ideas de un camarada, amigo, compañero del pasado suyo, como lo pudo haber sido Gustavo Petro? Mire, primero, es decir, yo no reconozco, no identifico en los planteamientos de Petro hoy los planteamientos del M-19. De hecho, le repito, el M-19 fue un movimiento para quien la democracia, el diálogo social, el no considerar a los adversarios enemigos era un fundamento. Yo pienso que hoy Gustavo Petro está impulsando unas tesis totalmente distintas de las tesis primigenias del M-19. De hecho, el M-19 fue el M-19 porque cortó con toda esa izquierda tradicional y clásica desde aquel entonces. Hoy Petro representa exactamente esa izquierda clásica que ha existido en América Latina desde los años 50 y que no interpreta el tema del M-19. O sea que yo no creo que no apoyar a Petro, como yo no apoyo esa candidatura, consista en no ver el tema de la camaradería o el compañerismo como lo plantea, sino porque pienso totalmente distinto y creo que eso no tiene nada que ver con los planteamientos originales del M-19. Entonces queda claro que no apoya al señor Gustavo Petro porque lo conoce muy bien, pero entonces se puede decir que apoya a Federico Gutiérrez porque lo conoce o porque no lo conoce y es mejor malo conocido que bueno por conocer o es que esta es la pregunta que no solo me estoy haciendo en este momento y le estoy transfiriendo, sino que muchos colombianos se hacen. Mire, es que yo creo que la pregunta, es decir, finalmente yo escribí un artículo hoy en el que planteo algo distinto y es, mire, en este momento no hay espacio para preguntarnos si en Colombia se apoya una opción de cambio versus una opción de no cambio. En Colombia tenemos unos problemas tan drásticos, tan severos, tan profundos, que o cambio o cambio. Es decir, el próximo gobierno está en la obligación histórica de tener que asumir cambios económicos, cambios políticos, cambios en materia de justicia, cambios en muchos niveles. El tema es qué tipo de cambios son los que estamos dispuestos a recorrer porque le convienen o no al país. Yo creo que se necesita un cambio responsable, un cambio democrático, un cambio que tiene que ver con la conquista de consensos sociales mucho más importantes, que tiene que ver con transformaciones económicas serias, pero no creo que sea un cambio que parta de no reconocer ningún avance como si nosotros estuviéramos en un país como Haití, de creer que se pueden repetir fórmulas que han sido fracasadas históricamente y traerlas sencillamente por un tema de un empecinamiento ideológico que no es aplicable. Es decir, yo pienso que es mucho más importante pararse y intentar recorrer sobre la realidad y no sobre fórmulas ideológicas que no nos conducen a ninguna parte. Si el país le estuviera pidiendo un consejo, una guianza para votar en las próximas elecciones a presidente, ¿cuáles serían sus 4 candidatos por los que aconseja votar? ¿Por qué 4? Hablemos de 4, es que ese número es bonito, doctor Carlos Alonso. Mire, Rodrigo, le voy a decir, digamos, en primera instancia, yo tengo una preocupación central y es cómo preservamos y profundizamos y mejoramos la democracia colombiana. Es decir, yo no parto del diagnóstico de que en Colombia no existe democracia. Es decir, cuando usted mira la realidad económica, social y política de Colombia y la compara con Venezuela, o la compara con Nicaragua, o la compara con otras realidades del mundo, nosotros tenemos un país que ha progresado, tenemos unas conquistas que no se trata de destruirlas, sino de multiplicarlas.
nosotros somos un país por mejorar, no por arrasarlo todo e intentar construir lo que se nos ocurra. Aquí hay una economía por defender, hay una construcción social histórica por defender. La democracia nuestra tiene muchísimos problemas y todos los conocemos, que van desde la corrupción en el dinero, la corrupción electoral, la degradación del debate público, etcétera. Pero tenemos libertades también, tenemos elecciones y tenemos libertad para estar en desacuerdo y tenemos un parlamento donde con todos los problemas hay gente que piensa de una manera y otra gente que piensa de otra y se dicen lo que piensan que tienen que decirse. Si eso se acaba y eso que es tan valioso, eso que es una conquista, si se quiere, civilizatoria de los países que tenemos democracia en el mundo, pues estamos echando para atrás a unos costos terribles, Luego, la primera reflexión que me hago, y por eso, digamos, es de esa manera que yo le entiendo la pregunta por los cuatro. Yo sí creo que hay 4 candidatos que me parece que no asaltarían, que no pondrían en riesgo esos avances democráticos de la historia colombiana que nos ha costado muchísimo construirlos. Yo diría, ahí, en la democracia colombiana, cabe un proyecto como el de Bajar. En la democracia colombiana cabe un pensamiento como el de Ingrid. Caben planteamientos como el de Rodolfo Hernández. Y claro que cabe un planteamiento como el de Pico Gutiérrez. Yo creo que el planteamiento de Petro pone en riesgo el avance democrático de la historia de Colombia. Luego, si me pregunta por quiénes sugeriría que los colombianos reflexionen y tomen su decisión, por esos 4 que acabo de plantearle. ¿Y no sería mejor que estos 4, o los 6, o los 8, se unan para preservar la paz, la tranquilidad, la hegemonía que ha perdido Colombia vuelva a restablecerse y no arriesgar que sea la izquierda la que tenga el poder en Colombia? Mire, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que yo ya ni ejerzo ningún liderazgo político, estoy por fuera de la actividad política. Luego lo único que puedo hacer es opinar, compartir mi pensamiento sobre lo que está ocurriendo. Y a veces también, es decir, esta no es una realidad de los colombianos, es una realidad de la vida y de la vida de todas las naciones. Y es que uno tiene que actuar sobre la realidad, con lo que tiene sobre la realidad. A mí personalmente, cuando miro los problemas de Colombia, me hubiera encantado votar por Winston Churchill. Me parece que tenía todas las capacidades, la experiencia, la sabiduría, pero Winston Churchill ni está vivo ni está en el tarjetón próximo que vamos a tener que marcar los colombianos. Sí. Luego vamos a tener que escoger entre quienes están hoy, al margen de que hubiéramos participado o no en la construcción de sus planteamientos, y sobre eso es lo que tenemos que decidir. Bueno, ya para terminar esta charla, doctor Carlos Alonso Lucio, ¿por qué no hacemos una radiografía futurista de lo que puede ser el futuro de Colombia? Hablemos de una semana después de las próximas elecciones. Si gana el señor Gustavo Petro o si gana el señor Federico Gutiérrez, que es el que en las encuestas está casi que a la par con Petro. ¿Qué puede pasar en el país si gana alguno de estos 2 candidatos? Rodrigo, me parece muy interesante su pregunta, además porque sé que es una pregunta que existe permanentemente en la política y eso forma parte, digamos, de los pronósticos y de la búsqueda de todos. Pero lo voy a responder como cristiano. A mí de los temas que me encantan y que me enamoran del cristianismo es cuando dice, mire, no hagamos, es decir, no nos movamos sobre la predicción. Es decir, cuando muchas veces nos señalan de religiosos, yo digo, pero a ver, si es que de las cosas, de los planteamientos menos religiosos es el planteamiento cristiano, en el sentido de que el cristianismo dice, no se mueva por prestidigitaciones, no se mueva por agorerismos, no se mueva por lo que usted cree que pueda pasar. El ciudadano, yo le recomiendo, haga lo que cree que tiene que hacer. Es decir, más que decir qué pasará, nos tenemos que preguntar es qué tenemos que hacer nosotros, por quién tenemos que decidir. Si nosotros nos equivocamos, el futuro será de una manera. Si nosotros acertamos, el futuro será de otro. Luego, en este momento me parece más pertinente, Rodrigo, la pregunta de decir, en el corazón, reflexionando lo que tenemos que hacer dentro de las circunstancias actuales, cuál consideramos que
programas que están en la imaginación y que podrían no estarlo en la realidad. Y estuvo muy bien la respuesta, pero de pronto no me supe dar a entender bien en lo que quería o a dónde quería llevar el interrogante, doctor Carlos Alonso. Porque es algo que mucha gente se está haciendo en la mente. Dice, bueno, una semana después de que Petro sea el presidente, muchos sectores del país van a renunciar a sus sueños en Colombia y van a preparar maletas para irse del país. Si gana el señor Federico Gutiérrez, los seguidores de Petro no se van a quedar con los brazos cruzados y puede haber una guerra civil. Han llegado a manifestar. Eso es posible que suceda de parte y parte. Las empresas en Colombia se pueden ir si el presidente es el señor Gustavo Petro, y la izquierda se puede ir a las calles a romper, a dañar, porque puede ser otro de derecha el presidente de Colombia. Mire, Rodrigo, las dos preocupaciones que usted formula son ciertas, ¿Cómo me las respondo yo? Lo primero, a mí no me cabe la menor duda de que si Petro gana la presidencia hay un caos económico, una desconfianza total, una fuga por miedo. Mucha gente, el que pueda irse del país, se va a ir, y eso va a generar una profundización de nuestros problemas a un punto inimaginable. Ahora, la segunda hipótesis, que es que si pierde Petro, entonces el petrismo nos va a armar el caos. Es posible que lo intente. Es más, no me cabe la menor duda que puedan estar pensando. Pero ahí sí la decisión es distinta, porque es que ahí la decisión no es si yo intento frenar o no un caos que veo venir. El tema es si nos vamos a dejar entonces imponer por miedo y por atrabiliarismo. Entonces, si vamos entonces por miedo a las primeras líneas a salir corriendo y entregar esto. Es decir, son dos circunstancias distintas, dos preocupaciones legítimas, le repito, pero frente a las cuales nosotros tenemos que también, como ciudadanos, como colombianas, como colombianos, tomar decisiones. ¿Es posible que se vaya a cumplir o que se tenga que cumplir una agenda de un orden suramericano donde los únicos países que no tienen gobiernos de izquierda son Brasil y Colombia, y que tiene que cumplirse ese orden y que ya sigue Colombia y después sigue Brasil con Lula da Silva? Mire, Rodrigo, le repito que yo prefiero mirar. Sí. Me parece que nos conduce a un mejor planteamiento. Pensar en términos de democracia y antidemocracia mucho más que en términos de izquierdas y derechas. Hay una frase de los franceses que a mí me encanta que dice que los buenos espíritus se encuentran de bons esprits o Hong Kong. Yo creo que hay suficientes fuerzas, dirigentes distintos, con distintos pareceres, inclusive contradictorios entre ellos, entre los verdes, entre los liberales, entre los conservadores, entre los independientes, etcétera, entre mismos sectores de izquierda, con quienes se puede construir una unidad nacional, con quienes se puede avanzar, al margen, digamos, de lo que hay que observar como escenario de la política latinoamericana. Lo cierto es que también hay que observar nuestra propia historia de nación colombiana. Y si uno hace una lectura gruesa, ser rigurosa de nuestra historia, uno podría llegar a concluir que la historia de Colombia, sus conflictos, sus violencias, sus momentos de paz, sus angustias, han consistido en intentar ir construyendo su democracia. Y me parece que ha sido una tarea en el fondo valiosa y válida. Y tiene que seguir siéndola. Es decir, los pasos que demos, a mi juicio, tienen que ser unos pasos hacia seguir construyendo democracia, construyendo civilización, construyendo libertad. Eso es el panorama que tenemos enfrente. Y eso es lo que yo creo que debemos meditar con la mayor responsabilidad para no equivocarnos en la próxima jornada electoral. Doctor Carlos Alonso Lucio, solo me resta agradecerle que haya aceptado la invitación de esta enseñanza, pero usted cierra con unas palabras que ojalá marcaran la historia, como muchas palabras y acciones suyas que marcaron la historia de Colombia en el pasado. Colombia necesita una unidad, y esa unidad debe ser nacional. Eso es bonito, y eso es un sueño que puede ser realizado. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Rodrigo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Doctor Carlos Alonso Lucio, muchas gracias. No, señor, muy amable usted, Rodrigo. Un gran abrazo. Bueno, felicidades, bendiciones. Hasta luego, gracias. Bueno, que esté bien.